Esperamos que hayan disfrutado y aprovechado todo lo presentado en las mesas de esta mañana, como también en los talleres de ayer a la tarde. Le vamos a pedir a Gabriela Faca, la licenciada Gabriela Faca va a presentar al panel que tenemos para esta mañana, titulado Herramientas y proyectos para integrar las TICs en las aulas. Bien. Bueno, le damos la bienvenida a Silvina Casablanca, que es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, con especialización en Tecnología Educativa, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA y profesora de enseñanza primaria. Ejerce la docencia desde 1986, desempeñándose en nivel primario, secundario, terciario y universitario en Argentina y España. Su área de especialización e investigación se centra en la formación docente con tecnologías educativas. En el marco del grupo Escrina participó en diversas investigaciones en el ámbito europeo. Melina Masnata, bienvenida, es especialista en maestranda en Tecnología Educativa de la UBA, docente del área artística y licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, coordinadora de proyectos de investigación en Chequeado, profesora e investigadora en Flaxo y en la UBA, área de Informática y Educación, integrante del colectivo interdisciplinario de arte digital A Mover y miembro del World Girls in Teach Argentina. Y Ariel Merpet, bienvenido también, es coordinador de educación de chequeado.com, es parte del equipo del PENT Flaxo, miembro del Comité Ejecutivo de Educación.org.ar, docente de ORT Argentina y organizador de TED por Río de la Plata. Bien, al finalizar la conferencia vamos a abrir un espacio de intercambio. Vamos a acercarles, para quienes quieran hacer alguna pregunta, micrófonos inalámbricos. Bien. Hola, hola. ¿Se escucha? A ver, voy a ajustarme un poco esto para que de repente en un movimiento espástico mío no termine rompiendo todo. Bueno, me toca hacer el primero. A ver si esto funciona bien. Vamos a chequear. Bien, muy bien. Yo siempre me acuerdo de una noche en particular que me marcó mucho. Era una noche muy negra. ¿Vieron esos cielos negros en donde se ven las estrellas, muchas estrellas? Pero no hacen esas estrellas que el cielo sea azul. Cuando son esas noches de montaña o que pasan mucho en la Patagonia, si alguno es del sur o fue alguna vez, lo va a recordar. Me acuerdo que esa noche habíamos subido una montaña, había un fogón en el medio, un profe nos contaba un cuento, estábamos abrazados con mis amigos, mis compañeros, yo era adolescente. Me acuerdo del calor de ese fuego, me acuerdo de ese contacto con mis compañeros, me acuerdo de escuchar ese cuento muy atento y estar estupefacto con el cielo. Hay pocas experiencias que son tan vívidas en mi memoria como los campamentos de mi adolescencia. En esos campamentos lo que a mí me pasaba era que yo aprendía, pero yo no iba a aprender. Y también yo enseñaba, pero yo no iba a enseñar. Simplemente pasaba. Hay algo en esos campamentos, y probablemente por las caras que veo a algunos de los que están acá también les pasó, que hicieron que yo aprenda
y que hacen que muchos de nosotros aprendamos sin darnos cuenta y que también nos transformemos en educadores sin darnos cuenta. Cuando yo pienso en estos campamentos, siento que ahí hay una clave de algo. Y con el tiempo y un poco de trabajo, creo que empecé a descubrir cuál es. Y ahora se las voy a contar en un ratito. Tal vez se den cuenta ustedes solos. Hace algunos años estaba trabajando en una escuela. Yo soy educador y trabajo en innovación educativa hace bastante tiempo. En general, mi preocupación principal es pensar cómo podemos aprender a enseñar de formas innovadoras en contextos donde hay tecnologías presentes, ¿no? Y estaba trabajando en esa escuela y un compañero me dijo, ¿viste? ¿Estás siguiendo Malvinas 30? Yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Y entonces le respondí que no sabía, que me explique. Y mi compañero me dijo, mira, Malvinas 30 es un proyecto en donde unos locos están tuiteando con la herramienta Twitter, con la red social Twitter, están tuiteando todos los días como si fueran un soldado en el frente de batalla durante todos los días que duró la guerra de Malvinas, pero como si fuera ese tiempo en el 82. Es decir, que lo que estaban haciendo era recrear en una línea de tiempo el 2 de abril de ese año, estaba siendo el 2 de abril del 82. Y así todos los días tuiteaban con una cuenta de Twitter que era un soldado, como si fuera ese día, pero del 82. Se daba que ese año era 2012, 30 años después. Y cuando vi esto y empecé a averiguar, me di cuenta que también había otra cuenta del mismo proyecto, que lo que tuiteaba era día a día una noticia escaneada del diario de ese mismo día. Entonces había dos voces todos los días de la guerra. Una voz era el medio y otra voz era un soldado del frente. Claramente decían cosas distintas. Cuando yo me enteré de esto y empecé a verlo y empecé a seguirlo, me alucinó, no lo podía creer. Había algo en esa narrativa que habían encontrado y en esa línea temporal, casi un viaje en el tiempo, que me había parecido sumamente rico para ver. Y también empecé a descubrir que algunos habían adoptado posturas muy distintas. Por ejemplo, mi amigo, que me lo había contado, estaba respondiéndole al soldado todo el tiempo. O sea, él desde su cuenta personal le respondía al soldado. Pero en vez de responderle como la persona de 40 años que era ahora, le respondía como si fuera el chico de 9 que era en ese momento. Entonces, estaba pasando algo extraño. De alguna manera, esto que habían hecho un grupo de periodistas, porque era un documental, estaba generando en él algo diferente a lo que otras cosas habían generado. Lo habían puesto a jugar el papel de que era un chico y nadie le había dado la consigna. Nadie le había dicho, tenés que hacer esto. Había simplemente sucedido. Y algo más interesante pasó. Un día, una cuenta que no era parte del proyecto empezó a responderle al soldado. Y le empezó a responder como si fuera otro soldado, en otro punto del frente de batalla. Yo le pregunté un poco, charlé con Álvaro Liuzzi, que es el autor de este proyecto de Malvinas 30, ahora es amigo mío, y él me contó que cuando pasó esto no lo podían creer, había sido claramente un desenlace inesperado del proyecto, y que recibieron un mail del que manejaba esta cuenta contándoles que esta persona era un soldado de verdad, un excombatiente, que cuando vio este proyecto desempolvó sus cartas a su familia y empezó a tuitear haciendo un contrapunto del soldado, es decir, que contaba su experiencia de verdad. O sea, esto había generado en distintas personas diferentes maneras de aproximarse a esa experiencia. Y la palabra experiencia acá se transforma en clave. Cuando yo vi esto,
ya les conté, no lo podía creer, me parecía una cosa alucinante. Y yo les conté hace un ratito que una de las cosas que más me obsesiona es pensar cómo hacer cosas innovadoras, distintas, en contextos educativos. Y yo vengo de la educación no formal. Esa fue mi primera experiencia educativa y probablemente sea la que más me marcó. Entonces, cuando pensé esto, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para llevar algo de eso que había pasado en Internet, en Twitter, y que no había pasado en la escuela, y que no estaba apuntado para que pase en la escuela, que no era educativo a priori? O sea, por ahí era educativo si vos lo tomabas desde ese lugar, pero ellos no lo habían hecho con esa intención. De hecho, me lo contó Álvaro. ¿Cómo podíamos hacer para que eso que había pasado ahí pase en la escuela? Entonces, reuní a un grupo de gente, convencí a algunos locos como yo, y creamos Quiere el Pueblo Votar, que fue una experiencia, como la anterior, en la que lo que hacíamos era revivir los últimos 15 días de la campaña electoral de 1983, que fue una campaña electoral muy emblemática por distintos motivos. Y uno de esos motivos es que se hizo todo un poco más, en comillas, prolijo en términos de presentar las plataformas y de mostrar algunas cosas. Y lo que estaba pasando en ese momento, en la actualidad, o sea, en 2013, la primera vez que hicimos este proyecto, es que se había aprobado la ley del voto joven. Y por primera vez, los chicos de 16 años iban a votar. Y la discusión era si tenían las herramientas para hacerlo o no. Y nosotros dijimos, esa discusión ya pasó, la ley ya está, vamos a trabajar para darles más herramientas. Entonces pensamos cómo podíamos hacer para que ellos vivan una campaña electoral, pero en lugar de hacer como se hace en muchos contextos, está muy bien, una elección, y hacemos de cuenta que esto es una elección, dijimos, bueno, vamos a trabajar con un contexto un poco más real. Revivamos esos 15 días de la campaña del 83. Con esta clave narrativa que había inventado Álvaro y que nos servía muchísimo. Pensemos que cada uno de esos días de octubre es el mismo día que ese día en el 83. Y entonces dijimos, bueno, pero tenemos que poner esto en un contexto educativo. ¿Cómo hacemos? Bueno, en vez de crear solamente un punto de vista, en este caso nosotros queríamos mostrar un poco cómo era el debate público en ese contexto. Y entonces creamos, primero, igual que en el proyecto de Álvaro, de Malvinas 30, hicimos todo un trabajo documental. Fuimos a hemerotecas, escaneamos tapas de diarios y decidimos, porque aparte queríamos cruzarlo con los contenidos de ciencias sociales que se estaban dando en ese momento, y elegimos una noticia del diario de cada uno de esos días. Y esas noticias atravesaban 3 ejes, un eje económico, un eje político-institucional y un eje de derechos humanos. Entonces elegimos y fuimos mezclando en esos 15 días para que cada día podamos postear en Twitter, podamos tuitear una noticia de ese día, pero del 83, en la que alguno de estos ejes esté participando. Y después dijimos, bueno, creemos 6 personajes. En vez de uno, que era el soldado en el caso de Álvaro, creemos 6, en donde cada uno de esos personajes sea uno de los actores sociales que en ese momento estaban pugnando por algo de poder en la vuelta de la democracia. Entonces buscamos representar a un militante radical, no a Alfonsín, un militante. Queríamos que sea una persona normal, un militante peronista, un militar, un sindicalista, que era otro de los sectores sociales, un militante de derechos humanos y un empresario pyme. Con esos dijimos, bueno, hay más actores sociales, pero con esos representamos los actores sociales más relevantes del momento. Y creamos un guión, una historia, un cuento que podría haber sido real, como si fuera una mesa de café, pero en donde cada uno de los personajes tenía una cuenta de Twitter y en vez de en el café decirle a otro, lo tuiteaba con un conjunto de herramientas. En Twitter se pueden usar algunas etiquetas que llaman hashtags y con eso uno puede hacer que esa conversación sea una conversación y no muchas, pero esto era abierto. Entonces había un guión. Los 15 días cada uno se tuiteaba una noticia y cada uno de los personajes decía lo que le parecía ese tema de que se había tratado en base a esa noticia y discutían, ¿no?
Y esto uno lo podía leer en Twitter. Nosotros, que no, éramos claramente menos usuarios de Twitter que los chicos en ese momento, no estamos seguros si ellos lo iban a poder ver o entender, pero descubrimos que era una clave narrativa que ellos manejaban mucho, entendían muy bien lo que pasaba, y no es que entendían un solo tweet, entendían el conjunto de lo que estaba pasando. Y además dijimos, bueno, además vamos a trabajar en el aula, porque esto pasa en las redes. Vamos a trabajar en el aula. Y creamos algunos materiales didácticos, un par de infografías y cosas así que podíamos subir y trabajar en el aula, en donde trabajábamos un poco cuáles eran las posturas de cada uno de estos, analizábamos un poco y lo que hacíamos era levantar el contenido de lo que estaba pasando en Twitter y contarles a los chicos las posturas de estos sectores a partir de esos diálogos, pero agregando más información. Entonces hicimos una infografía dinámica de todos los sectores sociales, una línea de tiempo sobre que todo esto era dinámico, apretábamos botones, salían cosas. Eso es algo tecnológico que está buenísimo, que sí se puede hacer, pero no era estrictamente necesario. Y bueno, y con esto trabajamos para que los chicos tengan una comprensión de ese periodo histórico. Pero si nosotros queríamos hacer una experiencia, teníamos que encontrar la manera de meterlos a ellos a que participen. Y ahí se nos ocurrió otra cosa. Nosotros dijimos, como había pasado con mi amigo que hizo de este chico de 9 años, dijimos, démosles un rol. Entonces, la primera semana de estos 15 días, les dijimos, pregúntenles ustedes a los 6 personajes, a cada uno, teníamos como unas normas, hagan 3 preguntas a 3 personajes en 3 días distintos sobre temas distintos, que den cuenta que ustedes están entendiendo el tema. Entonces ellos desde sus cuentas de Twitter, y ahora quiero decir un poco, en un ratito les voy a contar cómo trabajábamos con Twitter, porque también era algo nuevo en ese momento para la escuela, empezamos a pedir, ellos empezaron a preguntarles a los personajes. Y nosotros teníamos un guión, pero lo divertido acá era que además cada personaje era representado secretamente por un docente. Entonces, los chicos les preguntaban y no esperaban que les respondan. Y les respondían. Y cuando les respondían, los chicos primero se quedaban sorprendidos. Esto pasaba a cualquier hora del día. Pasaba a las 12 del mediodía en la escuela o pasaba a las 8 de la noche en sus casas. Les respondían porque los docentes habían estudiado esa postura y podían responderles como si fueran ellos, como si fueran estos personajes. Entonces, se empezó a armar un diálogo súper interesante, con preguntas de los chicos y con respuestas de estos personajes. Ahora, eso pasó la primera semana. Lo más interesante pasó en la segunda. Les pedimos a los chicos, la segunda consigna del trabajo era que se junten en grupos y creen personajes, que los geolocalicen, que los embeban de una posición socioeconómica y que los hagan adoptar una postura coherente y que entren en diálogo con los 6 que estaban. La primera vez hicimos este proyecto con 100 chicos. Es decir, que al cabo de una semana había un ecosistema de 106 personajes que estaban discutiendo en Twitter como si fuera ese día del 83. Si alguien lo veía de afuera y no leía el contexto, era una máquina del tiempo. Habíamos creado una máquina del tiempo en donde los docentes habíamos trabajado mucho, pero además los chicos estaban creando contenido, estaban haciendo de esos personajes. Y estaban aprendiendo, casi sin darse cuenta. ¿Cómo hacíamos para evaluar esto? Porque bueno, listo, ahora les tomamos un examen y todo lo que hicimos, no. Entonces, lo que decidimos es evaluar esos contenidos. Dijimos, agarramos los tweets que había producido cada uno de los chicos, hicimos una rúbrica, un cuadro de doble entrada que ponía algunos descriptores en algunos temas que nosotros queríamos evaluar, evaluábamos ese contenido por cada uno de los chicos y así teníamos lo que la escuela necesitaba, que era una nota. Y lo sorprendente de esto es que el año anterior había habido más de un 30% de los chicos que no había aprobado este tema. Y este año todos habían cumplido y la mayoría habían superado nuestras expectativas de lo que queríamos que aprendan. Habíamos encontrado una manera de hacer una experiencia, pero en la escuela. Esta experiencia que se llama transmedia, este tipo de experiencias ahora se llaman transmedia, porque cruzan la idea de usar redes sociales,
que los chicos creen contenido en redes sociales y también usar diferentes lenguajes, videos, tweets, que es el microblogging, los tweets, estas frases cortitas de 140 caracteres son una manera de expresarse, fotos que ponían los chicos, fotos que poníamos nosotros, y vamos a encontrar una manera transmediática, cruzando los diferentes medios, de generar una experiencia. Cuando hicimos esto nos sorprendieron un montón de cosas, pero una de las más interesantes era que en ese momento se estaba discutiendo el ciberbullying, que todavía se sigue discutiendo. Y una de las cosas que estaba pasando es que empezaba a haber algunos casos donde los chicos se bulleaban, o sea, se decían cosas fuertes en Twitter y se generaban cosas alrededor de esto. Y la escuela no sabía básicamente cómo enfrentarse a esta situación, porque como toda escuela tenía un alcance y no sabía qué hacer con lo que pasaba en este espacio de Twitter que estaba fuera de su alcance. Este proyecto nos permitió hacer de cuenta que todo lo que tenía esta etiqueta esté en Twitter, pero sea parte del aula. Entonces era la posibilidad para la escuela de intervenir cuando se daban estas cosas y se dieron. Chicos empezaron a bullear en el marco de este proyecto. Y algo que podría haber sido un problema fue una solución gigante, porque en el marco de este proyecto sí podíamos intervenir. Porque éramos la escuela trabajando en una actividad educativa que estaba encuadrada en Twitter, pero estaba encuadrada. Entonces era la oportunidad perfecta para intervenir y así funcionó y así sucedió y estuvo muy bueno. Yo después seguí trabajando, esta actividad la repetimos 2 años seguidos, cada vez fue más grande y está buenísima. La verdad que es algo que nosotros disfrutamos mucho hacer, los docentes la aman, porque es una manera también de ponerse en rol. El segundo año cambiaron quién era cada uno de los personajes porque les gustaba y los chicos también empezaron a pedir hacer esta actividad. La verdad que estuvo muy buena. Y tiempo después empecé a trabajar en Chequeado, donde creamos una actividad para pensar en el debate público. Yo trabajo en Chequeado, que es una organización, lo digo rápido, que lo que hace es intenta subir la calidad del debate público, básicamente contrastando frases de políticos, funcionarios, medios de comunicación, con datos. Y publicamos eso para que la gente pueda evaluar las frases que dicen en los datos. Básicamente intentamos que los que tienen voz en el debate público manden menos fruta, concreto. Y entonces pensamos, ¿cómo podemos enseñarle esto a los chicos? ¿Cómo podemos enseñarles la diferencia entre un dato y un hecho a una opinión y un sesgo? Entonces creamos una actividad que se llama Discurso Público, una historia de amor, que yo lo puse sin sonido porque así puedo hablar en el medio, en donde armamos un video, un corto de ficción, donde 2 chicos están chamullando y se dicen cosas, y algunas de las cosas que se dicen son contrastables y otras no. Y lo que tienen que hacer los chicos es anotar cuáles son las frases contrastables que se dicen y intentar contrastar esas frases con datos. Cada uno de estos personajes tiene una cuenta en Facebook y entonces muchas de las cosas que se dicen se pueden contrastar entrando a la cuenta de Facebook que es pública de estos personajes. Entonces esta fue otra manera transmediática de cruzar el uso de redes sociales con un conocimiento que a nosotros nos parece básico y fundacional para la participación en el debate público, pero también para otras cosas como por ejemplo la producción de la ciencia. Y lo hicimos a partir de un chamullo. La idea de esta actividad es justamente esa, que sea una experiencia. A ver si logro pasarlo esto. Ahí va. Ahora, yo cuando pienso en estas actividades que hicimos, y estamos haciendo otras más, y si les interesa, después me contactan y les voy mandando otras cosas que estamos haciendo de este estilo. Cuando yo pienso en esto, siempre pienso en lo mismo, en ese campamento. De alguna manera, lo que nosotros estamos haciendo ahora es eso, es encontrar una manera de transformar el hecho educativo en una experiencia. Y entonces yo le pregunté a un amigo, que por ahí lo conozcan, Mariano Sigman, es un neurocientífico, charlé un rato con él sobre esto, y Mariano me explicó una cosa, me dijo, mira, cuando nosotros sabemos poco del cerebro, pero sabemos algunas cositas. Una de las cosas que sabemos de cómo el cerebro aprende
es que cuando uno está motivado, segrega una enzima, un liquidito, que hace que le aporta un condimento muy necesario al cerebro para ser plástico. La famosa plasticidad neuronal, que es lo que hoy se suele decir cuando decimos, bueno, el cerebro aprende porque tiene plasticidad neuronal, sucede en particular cuando está presente esa enzima. Y esta enzima, nosotros notamos en experimentos que aparece siempre cuando estamos motivados. Y la motivación pasa cuando lo que está sucediendo es una experiencia. Cuando uno está emocionado, cuando está motivado, cuando hay un docente que le parece muy motivante, esta enzima aparece. Y otra cosa me dijo que para mí fue muy interesante. No es necesario que la persona esté motivada con aprender. Con que esté motivada esa enzima aparece. Entonces, si logramos que se motiven, y además, en esa motivación hay un objeto de aprendizaje presente y tenemos buenas herramientas para que eso pase, es mucho más fácil que esto suceda. Y cuando Mariano me contó esto, yo de vuelta no podía parar de pensar en esos campamentos y de vuelta no podía parar de pensar en estas dos experiencias que les conté, en donde lo que logramos es eso. Logramos meterlos en una situación de simulación. Logramos que esos chicos estén totalmente motivados con hacer algo. Y no necesariamente dijimos, bueno, vamos a aprender esto. Esas cosas sucedían. Había un docente, estábamos nosotros, que habíamos pensado que queríamos que aprendan. No era casualidad. Pero nos dedicamos a pensar todos esos otros elementos que hacían que los chicos estén muy motivados para que ese aprendizaje se dé de una manera plástica, se dé de una manera ligera, se dé de una manera, ligera en el sentido de que no sea una experiencia tortuosa. Así que bueno, mi invitación es en que cuando piensen las actividades que van a hacer con los chicos, estas que yo les conté tienen bastante producción. Yo sé que un docente no todo el tiempo tiene el tiempo para hacer ese tipo de producciones, pero que cada vez que ustedes piensen en una actividad, piensen en esto. ¿Cómo vamos a hacer para que los chicos estén motivados? Porque si logramos motivarlos, como en mi campamento, como en la actividad de Quiero al Pueblo Votar, como en Malvinas 30 me pasó a mí, o como pasa en estas actividades de chequeado, seguramente nuestros resultados van a ser mucho mejores. Muchas gracias.